Pues para mí es muy importante. Yo creo que cada una de las mujeres que yo escucho, cada una de las mujeres que se acerca, siento que estoy respondiéndole a mi hermana. Siento que es una labor que ella misma me enseñó, ¿no? Que ella misma me dejó. Y para mí se ha convertido como en el todo. Pues yo creo que desde el día que le sucede esto a mi hermana, ese 23 de mayo del 2012, pues se me juntaron muchos sentimientos de ira, de dolor. Me sentí un poco ignorante quizás porque no sabía que existían unas leyes, que existían unos derechos que teníamos todas las mujeres y aún más cuando somos vulneradas, somos violentadas. Y eso me llevó o me generó inquietudes frente a qué hacían las otras mujeres y qué pasaba con las otras familias, porque pues no ha sido el único caso, pero sí el que ha marcado un antes y un después en tema de violencia contra las mujeres en nuestro país. Y creo que desde ahí es que me empieza la inquietud de investigar, de estudiar y analizar este conflicto, este problema que tenemos frente a pues con las violencias contra las mujeres. No, precisamente viendo cada una de las barreras y la negligencia de cada una de las instituciones es lo que me lleva a trabajar en pro de los derechos de las mujeres y en vigilar a cada una de las instituciones. Yo pienso que en ese momento, y ya llevamos 6 años, ninguna de las instituciones garantes de atención, de prevención y de justicia pues fue efectiva en ningún momento, porque a mi hermana no la atendieron a tiempo, porque no la recogió una ambulancia, porque la llevaron al hospital más lejano, porque no tenía una seguridad social, entonces también tenían que llevarla a un lugar diferente al que había alrededor de donde la encontraron, del parque. Este criminal ya había matado a una mujer, entonces eso quiere decir que la fiscalía tampoco cumplió en su momento y se hubiera podido prevenir la muerte de mi hermana, pero también las otras violencias que a raíz de esa muerte este criminal ya había cometido. Realmente veo que estructuralmente pues están mal las instituciones, ¿no? Si para esa época, en el 2012, ya existía la ley 1257, desde el 2008, pues ninguno de los protocolos, ninguna ruta funcionó. Y a este año te puedo decir que todavía no funcionan, porque cada una de las instituciones del Estado garante de los derechos y de la atención a este tipo de casos, pues finalmente no lo hace. ¿Por qué? Por perjuicios quizás de los mismos funcionarios y porque creen que las mujeres mentimos, porque creen que las mujeres molestamos quizás, y que todos nos lo inventamos y que finalmente esto no es una problemática que está afectando al país de la manera que está. Solamente cuando se habla de cifras empezamos a alertarnos, pero es que las mujeres no podemos ser una cifra, no podemos decir que tantos feminicidios, que tantas mujeres abusadas, que tantas mujeres violentadas, sino que más bien qué vamos a hacer, porque en materia de prevención no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, inicialmente me empecé a vincular con organizaciones de mujeres. Yo hago parte de Ni Una Más y es desde el 2012, el 3 de junio del 2012 se creó Ni Una Más con muchas mujeres profesionales que han intentado orientar, acompañar todo este tipo de casos y llevarlos quizás a las mismas instituciones haciéndole el acompañamiento,
pues es allí donde empiezo a conocer casos. Luego me vinculo a la Secretaría Distrital de la Mujer en un tipo de trabajo muy diferente a este, pero que afortunadamente estoy en una dirección que es eliminación de violencias contra las mujeres y empiezo a empaparme como de realmente qué se está haciendo con la ley, que realmente las instituciones garantizan a las mujeres, cómo están previniendo este tipo de violencias, y es con estos instrumentos como con los que empiezo a trabajar. Y otra parte es que en el caso penal, específicamente con el caso de mi hermana, la juez muestra que no se utilizó un agravante que en ese momento existía en la 1257, que era la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, y eso yo no lo entendía muy bien. Entonces empiezo a averiguar, empiezo a vincularme y a trabajar con las abogadas que tenían el proyecto de ley de feminicidio y a entender que era un delito autónomo, que se podría lograr tener un delito autónomo, y hoy tenemos la ley que además tiene el nombre de mi hermana Rosalvira Celi, y que con esa ley, digamos, lograríamos ese trabajo de prevención, de atención y de no repetición de todos estos tipos de casos. Que se logre la investigación como tal, que se logre que estos criminales no tengan un tipo de rebaja, que eso no pasa cuando se habla de homicidio o un femicidio normal, y que tengamos esa cátedra de género, porque yo creo que desde ahí empieza a cambiar, desde la educación tenemos que empezar a cambiar y a transformar esta problemática, porque de lo contrario no va a pasar. Pues la gente dice, y yo también estoy convencida de que una ley en el papel no nos sirve, y no necesitamos más leyes. Con lo que tenemos argumentos y tenemos herramientas para lograr que se prevenga, pero en nivel de prevención nosotros como país estamos mal, en cualquier ámbito, porque tú puedes ver, no estamos preparados para ninguna catástrofe, no estamos preparados para absolutamente nada, aún más en esta situación. Entonces, yo diría que sí es importante lograr implementar la cátedra para empezar a trabajar con la educación, para lograr que los niños y las niñas entiendan que somos iguales y desde ahí empezar a construir algo diferente. No es fácil, no va a ser de hoy a mañana ni en muy pocos años, pero sí es empezar a transformarlo desde allí. Y esto nos da pie también para que se lograra unas condenas ejemplares, que yo creo que eso daría más mensaje a nuestra sociedad que el mismo hecho de tener más leyes. Eso no es un mensaje. El mensaje realmente es poder castigar de una manera ejemplar para que esto no se repita. Bueno, acá hay muchas barreras. Como te decía, a 2018 seguimos encontrando barreras de justicia, seguimos encontrando barreras en la policía, seguimos encontrando barreras en cada una de las instituciones, inclusive en la misma medicina legal, porque los funcionarios no están preparados, porque no entienden que tienen que responder, porque es su obligación como funcionario público. No me puedo poner uno pensaría que se tiene que poner en los zapatos de esa otra persona, pero aparte de eso, lo piensan y lo ven como algo muy personal, ¿no? Como son mis creencias, es lo que yo pienso, y eso raya con la ética. O sea, yo soy un profesional y un funcionario público, tengo que ser ético y tengo que respetar la institución de donde yo estoy trabajando y tengo que responderle hacia las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues encontramos muchas barreras en cualquier lugar. Nada más en la policía, las mujeres llaman y son victimizadas o simplemente culpables, las culpan de lo que les está sucediendo, o simplemente son las que sacan del hogar con sus hijos e hijas a la hora que sea porque está en riesgo ella, en lugar de sacar al agresor. Entonces son muchas situaciones que realmente pues nos falta trabajar, y la misma sociedad, porque la sociedad, a nosotros nos da miedo a veces meternos y decir que eso es problema de
guardaespaldas, eso es problema ya de la intimidad, de algo privado, y no, eso ya es algo público y todos somos responsables y no podemos ser cómplices de estos delitos, porque cada vez que callamos una mujer puede estar siendo víctima o simplemente la están matando porque nosotros no actuamos de una manera responsable y realmente con humanidad, porque es que eso va más allá, porque cada una de las personas responsables, no solamente la sociedad, sino las instituciones, tienen que ser humanos. Nosotras somos seres humanos y pareciera que no les importara la vida de las mujeres. Tú puedes denunciar. Como tercero, cualquier persona que esté alrededor, sea familia o no sea familia, puede denunciar a la Fiscalía o a la Comisaría o a la misma policía. Y si alguna de las entidades te dicen que no, tú tienes que saber que eso sí es así. La ley lo dice perfectamente, que tú o cualquier persona que esté tercero, que tenga conocimiento de algún tipo de violencia, puede denunciar. Bueno, hay muchas medidas de protección y hoy quiero nombrarte unas específicas, que es la medida policial, es decir, que la policía va a la mujer a la comisaría de familia, le dan este tipo de medida, la mujer con esa medida se va a la policía, da conocimiento a la policía y la policía tiene que hacer un seguimiento a la mujer, es decir, ir a su casa, preguntarle, porque ahí en esa medida policial es como que el agresor no se puede acercar a ella, o si convive con ella le dan un tiempo para que se aleje de ella, o que evite maltratarla de alguna u otra manera, pero la policía tiene la obligación de hacer ese seguimiento. Otro tipo de medida de protección es la casa refugio, que no en todas las zonas de nuestro país existe, pero la mayoría tiene algo, un albergue o algo para las mujeres, y es cuando las mujeres están en un riesgo muy alto de feminicidio y son trasladadas con sus hijos e hijas por un tiempo determinado, donde van a estar no solamente trabajando la parte, el acompañamiento jurídico, sino un acompañamiento psicosocial, donde pueden trabajar con los sentimientos y todo el tema de presión y de abuso emocional con sus hijos y con sus hijas. Hay otra medida de protección, por ejemplo, que casi nunca la utilizan, es sacar al agresor del hogar. Y aquí lo que hacen es sacar a la mujer del hogar y mirar a ver qué hace ella con sus hijos e hijas cuando no quieren, por ejemplo, ir a casa refugio. Yo pienso que aquí es muy importante tener redes de apoyo y no necesariamente la familia, porque tú me hiciste una pregunta ahora y es como la familia también nos abandona, ¿no? Como también la familia nos juzga, como pretende que seamos sumisas y que soportemos por el bien de nuestros hijos o por el bien de que dirá el vecino, que dirá la familia, y en ese sentido es que a veces no contamos con ese apoyo familiar. Y es ahí cuando nosotros tenemos que buscar ese otro tipo de apoyo, de esas redes de apoyo con nuestras amigas. Mira que algunas veces no queremos ni siquiera denunciar, queremos que nos escuche, que alguien entienda que lo que yo estoy diciendo es cierto y que en ese proceso de contar y de la escucha logramos que la mujer entienda que es importante también denunciar. Pero primero ella ha hecho su trabajo y ha elaborado como ese proceso de dolor porque todavía no es un duelo, pero sí ha empezado ese trabajo de identificar que es víctima de violencia, de entender que tiene que denunciar porque corre ciertos riesgos y su seguridad y su vida está en peligro, y que sus hijos también, porque ya hemos visto que hasta con los hijos se meten. Entonces es bien importante crear esas redes. Yo siempre les digo a las mujeres, antes de denunciar, ¿qué quiero? ¿A quién busco? ¿En quién confío? ¿A quién le puedo contar lo que me está pasando? Y esa persona es importante saber escuchar también, ¿no? Y entender que lo que le está pasando a ese otro es importante y que lo escogió porque cree y confía en esa persona, y es donde empieza como esas redes de acompañamiento y
y de fortaleza que se le puede brindar a esa mujer. Bueno, ellos tienen derecho primero que se guarde, que sea confidente su situación, a no ser revictimizadas, es decir, no tiene por qué contarle desde el guarda hasta el último médico. Hay unos protocolos establecidos y sobre todo en salud, donde tienen que tener y activar un equipo que está preparado para este tipo de atenciones. Los médicos, o sea, la confidencialidad es muy importante en este momento y el respeto que se tiene frente a esta mujer. No le pueden todos preguntar absolutamente todas las veces que la vayan a examinar, y hay unos, como decía en el mismo protocolo, unos exámenes, unos análisis que tienen que hacerlo el mismo hospital, y el hospital tiene la obligación de denunciar con fiscalía o policía judicial el caso. Así la mujer no quiera denunciarlo, porque eso es, como decíamos antes, es como una responsabilidad, una corresponsabilidad de las entidades, y si no lo hacen estarían siendo cómplices de la misma violencia, y la mujer pues está en un riesgo muy alto. Entonces ellas tienen derecho en cualquiera de los lugares de atención en salud, no necesariamente su EPS, o si no tiene EPS, ella puede ir a cualquiera de las entidades de salud y la tienen que atender. Esa es una de las obligaciones que el Ministerio de Salud tiene para responder a este tipo de problemática. Históricamente ha sucedido, entonces lo normalizamos y lo naturalizamos. Entonces creemos que cada nivel, porque esto va en niveles o en ciclos de violencias, es algo que yo misma estoy buscando y que he dado pie para que se convierta en un problema, y me culpo, ¿no? Pero entonces al mismo tiempo me estoy cuestionando si realmente es cierto que soy la culpable o no, y cuando entiendo que soy culpable me da miedo. Pero me da miedo, ¿por qué? Porque es que he visto a la vecina lo que le ha pasado, porque es que he visto en televisión lo que ha pasado, y porque si en un caso tan emblemático como el de mi hermana, pues finalmente no ha pasado nada, pues las mujeres ¿qué van a pensar? Simplemente a mí me da miedo, no quiero hacer nada, voy a resultar de todos modos muerta. Entonces aquí hay muchas situaciones que llevan a que siga con el agresor. Lo que te decía, la presión de la misma familia y de la misma sociedad, porque a ti te enseñaron a que te enamoraste, te casaste y tienes que estar hasta la muerte con este hombre, pero hasta la muerte de ella misma. Pues para mí es muy importante. Yo creo que cada una de las mujeres que yo escucho, cada una de las mujeres que se acerca, siento que estoy respondiéndole a mi hermana. Siento que es una labor que ella misma me enseñó, ¿no? Que ella misma me dejó, y para mí se ha convertido como en el todo. O sea, el día que no logro hacerlo, además me siento impotente cuando no tengo las herramientas para ayudarlas, porque yo tengo toda la disponibilidad de escucharlas. Yo siempre les digo que estoy 24 horas en mi teléfono, les pongo citas. Para mí se ha convertido en algo bien importante, porque como te decía, no todas las mujeres quieren denunciar, y antes de denunciar quieren que alguien las escuche. Una vez, y yo creo que te conté, que una mujer me decía: yo necesito que me ayuden, pero que me crean lo que yo les estoy contando, porque hay gente que no me cree. Entonces para mí eso se ha convertido en una herramienta importante para que ellas entiendan que son víctimas, pero que además hay otras que estamos trabajando en pro de sus derechos, que las podemos orientar, que las podemos acompañar. Pero lo que te decía, también me siento impotente porque más de ahí no puedo hacer a veces, y me encuentro yo también con las barreras institucionales, y me encuentro con que a la gente no le importa. Los funcionarios públicos creen que esto es como que tranquila, venga en 8 días, venga la atiendo, cuando para ellas es algo vital, es algo muy importante. El solo hecho de contarlo ya se convierte para ellas en una angustia permanente, porque este criminal siempre, o estos tipos siempre están como manipulándolas, están vigilándolas. Entonces eso se convierte para ellas
comillas, en algo muy difícil. Y eso es lo que los funcionarios no han entendido, que a las mujeres hay que, cuando están solicitando una ayuda, es porque llegaron a un límite y porque hay que ayudarlas y responderles. Esto es una responsabilidad de cada uno, pero pensándonos como seres humanos. ¿Cómo quiero que me trate? Como si a mí me pasara, a mí. Yo no pienso ni en mi mamá, ni en mi hija, ni en mi hijo, ni en... No, a mí. ¿Cómo me gustaría que me trataran o qué me gustaría que hicieran cuando yo fuera víctima de algún tipo de violencia? De alguno. Yo creo que ahí empieza un poco a cambiar el esquema. Porque siempre pensamos, no, pues como no me tocó a mí, no fue mi hermana, no fue mi familiar, pero cuando me toca a mí, ¿cómo quiero que respondan por mí? Entonces, yo creo que eso es un llamado a la misma sociedad y es cómo me puedo poner en los zapatos del otro, cómo puedo responderle al otro, cómo soy o sirvo de escucha para el otro, qué tanto ser humano soy, ¿no? Porque nosotros siempre nos enseñaron y nos preocupamos más por prepararnos, por tener una profesión, por tener un cartón y miles de títulos, que finalmente, ¿dónde queda el ser humano? ¿Dónde quedan esos principios que supuestamente nos han inculcado desde niños? Entonces, es ahí como el llamado también de atención, qué tanto me importa el ser humano y qué me gustaría que hicieran por mí en un momento de vulneración de derechos, cualquiera que sea. O sea, si a mí me van a robar en la calle, me gustaría que alguien activara o me ayudara o hiciera algo para ayudarme, o simplemente me retiro, me voy y no me importa.